Buenas tardes, soy Miguel Ángel Orinterrojo, registrador de la propiedad de Zaragoza, y vengo acompañado de Belén Madrazo, que está presente, registradora mercantil de Huesca. Y bueno, os voy a explicar una serie de cuestiones, de ámbitos, fundamentalmente, pues 3 temas esta tarde. No sé si terminaré hablando también de especialidades de derecho aragonés, pero en primer término, estas 3 temáticas: arrendamientos, propiedad horizontal e hipotecas. El artículo 47 de la Constitución Española de 1978, lo habéis escuchado muchas veces, sobre todo por los políticos, sobre todo en campaña electoral. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, pero ese artículo no dice o no especifica en virtud de qué título. Puede ser título de propiedad, puede ser título de arrendamiento u otros títulos como vamos a comentar. Y de ahí la conexión entre unos y otros. El arrendamiento y el otro mecanismo de propiedad, que suele ser siempre mediante previa financiación bancaria, que nos lleva a hablar de las hipotecas. Empezaremos hablando de una serie de temas estadísticos en España. En los últimos tiempos, ¿quién es propietario de una vivienda? Pues al menos 84%, lógicamente quien tiene ya 2 o 3 viviendas, que generalmente es segunda residencia, en la playa, en la montaña, pero al menos una vivienda o una vivienda, pues la inmensa mayoría de este país, 68%. El 16%, pues pueden ser muchas, dentro de este 16%, pues caben muchas categorías. La gente joven que todavía no se ha emancipado y vive en casa de sus padres, sus tíos, sus abuelos, o la gente que evidentemente sí que se ha independizado, pero que vive en título de arrendamiento. Mi compañera Belén pues comentaba que este dato estadístico es de personas físicas, pero que personas jurídicas, muchas personas, me imagino que te referías al supuesto de personas que crean, empresarios quizás, crean sociedades y son los administradores de las mismas y se adjudican la vivienda habitual. Pone el domicilio social de la propia sociedad y es donde están viviendo esas personas físicas. De comenzar este máster, bueno, que lleva muchos años y que en ediciones anteriores era muy extenso, era de otra manera, estamos hablando de hace más de 10 años, y que estábamos Miguel Temprano y yo, que era maratoniano, y yo me ocupaba también de parte de propiedad, porque yo estoy en un registro mixto de propiedad mercantil y bienes muebles que están en Huesca, en la provincia de Huesca en cuanto a mercantil, ya os explicaré cómo va eso de la demarcación, pero cuando me pasé o sea, cuando concursé, al principio cuando daba este máster, estaba aquí en Zaragoza 12, pues les dije, yo creo que la parte, como digo, menos urbano, pues llevo más cosas rústicas ahora de la comunidad, pues creo que debería hacerlo con un libro, yo creo que habría que meter la parte de mercantil. Y Luis Fabra dijo, no, mercantil no, porque esto es un máster inmobiliario. Y digo, pero es que la mayor parte de los bienes inmuebles de nuestro país están en manos de empresas. O sea, que es que yo lo veo, porque las empresas, las sociedades mercantiles, se constituyen con la aportación dineraria, es decir, aportando dinero, o con aportaciones no dinerarias, aportaciones inmuebles. Y muchas veces, o sea, tienes que tener muchas propiedades para que compense, pero que de viviendas, lo que decide es constituir una sociedad y aportar esas viviendas. Y las viviendas, la titularidad de las viviendas es una sociedad. Por eso es muy importante saber también cómo funciona el registro mercantil, porque es el titular, o sea, es el dueño de los inmuebles y es el que dispondrá de los inmuebles, y que eso es lo que veremos luego cómo se produce esa disposición. Pero pensad... Estás hablando de personas jurídicas, entiendo, sociedades anónimas limitadas, cuyo objeto social es el objeto social, es que como el objeto social puede ser porque aparte está el tema de los bancos. Sí, el tema de los bancos. No estamos hablando de eso. Claro, no. La Sareb. La Sareb, el primer banco de España. Pero los fondos de inversión, claro, en el objeto social incluyen otro tipo de actividades, o incluso, aunque no esté incluida expresamente esa actividad, a veces es para el ejercicio, para el desarrollo. Sí, claro, sí. Tú te dedicas, por ejemplo, a pizzería, negocio de la restauración, pero no vas a poder comprar una nave industrial, por supuesto, si es para la ampliación de tu empresa. O sea, no es necesario que en el objeto social tengas la compra y venta de bienes inmuebles. En definitiva, que estas estadísticas, y que es sensacional esos datos, y además que son datos del Instituto Nacional de Estadística contrastado y a través de informes del Colegio de Registradores, pero que las empresas, la Sareb, los bancos, los fondos de inversión, las propias familias con muchos inmuebles,
deciden otra fórmula, porque fiscalmente... Sí. Lo que pasa es que yo te hago un matiz. Sí. Fíjate que la pregunta es, ¿eres propietario de vivienda? Sí, sí, sí. Claro, esas personas jurídicas que tú hablas, sociedades, Sí. claro, todo lo que dices, naves industriales, múltiples, locales, Sí, no son viviendas. Y viviendas, Miguel No, sí, Ángel. pero, por ejemplo, una sociedad anónima limitada, viviendas, tampoco tendrá tantas. Lo que tendrá serán muchos locales. Es que constituyen, o sea, lo que hacen es, o sea, que se dedican al negocio que se dediquen, a la actividad que se dediquen, pero aportan, en lugar de aportar dinero, aportan Sí, los inmuebles. Aportan los inmuebles forman parte de ese activo inmobiliario, social, claro. Efectivamente conforma el capital social, Miguel Ángel, y los hijos son accionistas, o si no heredarán las acciones de los padres e indirectamente adquieren esos bienes inmuebles. Y con una sociedad, os lo digo porque yo en Huesca es que hay muchísima gente, y aquí es lo mismo, o sea, en Zaragoza, porque lo hablo con mis compañeros, porque el impuesto de sociedades es muchísimo más barato y es fijo, no es progresivo. Entonces, y luego encima el tener una sociedad en este país te permite meter facturas de gastos, cosa que si tú eres un particular, intenta meterte cualquier factura que tenga que ver con una vivienda que te linchan. Entonces, esa es la cuestión. Bueno, eso sí que es interesante también comentarlo, sí. ¿no? Que en el mercado inmobiliario los aspectos meramente civiles son esenciales, pero los aspectos fiscales, que es lo que ahora estás diciendo tú, pues son igual de esenciales. El acoger una fórmula jurídica o otra, pues claro, te obliga, te lleva o a tributar por IRPF o a tributar por impuestos sociales. Y como está diciendo Belén, la tarifa impositiva es mucho menor, claro, otra cosa es contar abusos y todas estas cosas, ¿no? Meter ahí todos los gastos fiscalmente deducibles, total. Los futbolistas que se crean sociedades pantalla y todas estas cosas, pero bueno, eso ya es. Sí, no, y que luego el hecho de tener una sociedad mercantil, pues tiene una serie de obligaciones. Tienes que presentar obligatoriamente todos los años los depósitos de cuentas. Y entonces esos depósitos de cuentas tienen unos gastos y al final hay que confeccionar los balances con arreglo al plan general contable y al final eso te lo acaba llevando una gestoría. Entonces es la minuta de la gestoría todos los meses por la llevanza de la contabilidad, la minuta cada año en el registro por los depósitos de cuentas y también la legalización de los libros, que al final te lo tiene que acabar llevando alguien. Es decir, que aunque el tipo impositivo fiscal sea más bajo que el de renta, e insisto, fijo, frente al de la persona física en la renta, que es progresivo, tienes unos gastos fijos, es decir, que tienes que tener bastantes inmuebles para que te interese y realmente una actividad que realices. Sí, sí. Bueno, otro cuadro comparativo, ya en materia de derecho comparado. Como veis, 2005-2015 no haría falta seguir hasta el 2022 porque, como veis, las líneas son absolutamente continuistas. Salvo Irlanda, que baja un poco, aquí vemos la comparación de la vivienda en propiedad, es decir, las líneas marcan el porcentaje de la población que vive en propiedad y el porcentaje restante, obviamente, en alquiler. España, como veis, desde el 2007-2008, ni siquiera la crisis económica de la gran recesión del 2008 prácticamente no afectó y está siempre en torno al 80-77%, o sea, inmensamente. La otra cara de la moneda es Alemania, que ni crisis ni nada. En torno siempre al 50%. Si habéis viajado por Berlín, por Múnich, bueno, pues también sabréis que todo influye también en las políticas públicas de vivienda y en Alemania se fomenta mucho más el alquiler, hay muchas más subvenciones y al final también es una cuestión ideológica y sociológica también, mejor dicho. Aquí similar, incluso arrastrándonos más en el tiempo, hasta nada más que 1991, que incluso, como veis, ya empezó la época de la burbuja inmobiliaria, la nueva ley del suelo del 98, liberalización del suelo, y da igual, es que realmente porcentajes de viviendas en propiedad, en alquiler, en cesión y otras formas. No solo arrendamiento, ya lo veis. Prácticamente es que las alzas o bajas son minúsculas, casi son insignificantes. El porcentaje de propiedad casi en torno siempre al 80%. Es verdad que hay planes, el último plan plurianual de vivienda del Estado,
creó parques, algún plan especial de creación de parques de alquiler, de viviendas en alquiler, intentando fomentarlo, ¿no? Pero es que al final, pues ya veis estos cuadros estadísticos. Bueno, y entrando ya en materia de arrendamientos, evidentemente siempre, pues cualquier figura que hablemos en términos jurídicos, pues la legislación aplicable es importante, pero especialmente importante es en arrendamientos, porque, por ejemplo, en propiedad horizontal, como luego veremos, tenemos una ley, en hipotecas con reformas, pero bueno, es una normativa. ¿Qué sucede con el tema de arrendamientos? Pues que podemos clasificar hasta en 4 grupos, en función del objeto, básicamente. Urbanos, esto lo habréis, yo creo que ya escuchado muchas veces. Tenemos el lejanísimo texto refundido del 64, que recogía esa normativa tan famosa de la prórroga forzosa, un beneficio muy importante para el arrendatario, que era que el arrendatario tenía el derecho de prorrogarlo anualmente la vigencia del contrato, lo que da lugar a lo que se conocía como las rentas bajas o rentas viejas, que todavía hasta hace poco algunos locales comerciales en Zaragoza, por disposición transitoria de la ley 94, todavía tenían y pagaban una renta bajísima. Cuando ya se terminó ese plazo transitorio, pues se tuvieron que ir. Hay muchos locales de la calle Alfonso Zaragoza que estuvieron en esta situación. Luego el famoso decreto Boyer del 85, artículos 8 y 9, de medidas de política económica, que introdujo todo lo contrario. Libertad de pacto y supresión de la prórroga forzosa. Una liberalización absoluta. Todo esto también, bueno, aprovecho para deciros, por ejemplo, es una diferencia entre notarios y registradores, básicamente. Mayormente los notarios se ajustan a la normativa aplicable al tiempo de autorizar una escritura pública. Tienen que tener la ley que esté vigente en ese momento y punto. Claro, el problema es que los registradores, como manejamos la base de datos inmobiliaria o mercantil societaria, pues tenemos toda la base, me centro en lo mío, tenemos toda la base de datos de la propiedad inmobiliaria. Entonces ahí tenemos inscritas todos los negocios jurídicos que se han podido reflejar pues, desde que se creó el registro de la propiedad en 1861. Por tanto, tenemos en cada una de las fincas, el registro de la propiedad se da por fincas, pues podemos tener arrendamientos sujetos a la ley del 64, al decreto de Boyer del 85, la ley del 94 y así sucesivamente. Y este es el aforismo que igual lo habréis oído, tempus regi factum, cada acto jurídico se rige por la ley que estuviese vigente en su momento. Por tanto, si tenemos inscritos un arrendamiento y, bueno, me adelanto, pero es por ejemplo hipotecas que luego la ley del 2019. Yo tengo una hipoteca del 2010, pues yo me rijo por la ley anterior. A mí la ley de créditos de contratos de crédito inmobiliario no se me aplica. Pero, por tanto, tengo que tener en cuenta la ley anterior. Bueno, pues esto es muy importante, la legislación aplicable en materia de arrendamientos. Luego la ley de 94, que ya sabéis, pues todo lo que supuso, que vamos a ir comentando algunas cosas, plazo mínimo de los contratos de 5 años, que luego se educó a 3, luego comentaremos. Ese Real Decreto, que para los registradores es especialmente importante, 297/96 de 23 de febrero, que regula la inscripción al registro de los contratos de arrendamientos urbanos. Casi todos los hipotecaristas dicen, aunque sean urbanos, para los rústicos también es aplicable. Es un Real Decreto que se tendría que modificar porque luego comentaré, pero bueno, ahí está. La reforma del 2013, que supuso un tema muy importante a efectos de registro, por ejemplo, artículos 7, artículos 13, 14, en el sentido de que si los arrendamientos no estaban inscritos en el registro de la propiedad, el comprador posterior de la finca no tenía que subrogarse en ese arrendamiento, por lo tanto lo podía dar por extinguido, pero que da igual, porque luego, como lo comentaré, arrendamientos de vivienda, pocos acceden al registro. Y luego el último Real Decreto Ley 7/2019, de 1 de marzo, la última ley que ha modificado la ley de arrendamientos urbanos, y que introduce importantes modificaciones. Insisto, todas estas normativas pues, pueden ser aplicables a los registradores en función, si tenemos un arrendamiento, en función de la época en la cual se haya podido formalizar. Luego los rústicos, pues tenemos es 26 de noviembre, me parece. La ley del 2003, con la reforma del 2005, con también similar a la de arrendamientos urbanos, con una duración mínima de los contratos. Es importante, por ejemplo, en cuestiones registrales, ¿no? El registro de la propiedad se lleva por fincas, el registro civil, el registro mercantil, se lleva por personas. Al llevarse por fincas, me imagino que habéis oído el término de inmatriculación, la primera vez que acceda de una finca al registro de la propiedad, la ley hipotecaria sigue una serie de requisitos. La superficie, metros cuadrados, hectáreas, si es rústica, si es urbana, si es rústica porque se saca un regadío, los linderos, etc. Bueno, a día de hoy ya incluso hasta la georreferenciación de la parcela, etc. Entonces, por ejemplo, como el registro de la propiedad genera presunciones muy fuertes, presunción de legitimación, se presume exacto y veraz lo que esté inscrito, aquello que se dice, lo inscrito va a misa.
solo se puede tocar por los tribunales o por consentimiento del interesado. Pues si tenemos una finca inmatriculada y la tenemos como rústica, pues a mí no me pueden presentar un contrato para inscribir un contrato de arrendamiento donde se me diga que es un solar. Solar es finca urbana. Se me diga que es un solar y por tanto, pues que se rige por la ley de arrendamientos urbanos. Bueno, si es solar, a la cuenta que se rige por el Código Civil. Me lo tienen que acreditar. Cualquier cambio de lo que está ya inscrito, entre lo escriturado y lo inscrito, se tiene que acreditar fehacientemente al registrador. Por ejemplo, con certificado catastral. Certificado catastral, certificado del secretario del ayuntamiento, de la ciudad correspondiente o del pueblo, diciendo que efectivamente lo que antes era una finca rústica, secano, tal igual, pues a día de hoy es un solar, una finca urbana, un suelo urbanizable, lo que sea. Pero eso se tiene que acreditar. Por ejemplo, en tercer lugar, cosas, arrendamiento de cosas. Pues el Código Civil también es aplicable a los arrendamientos. Y os lo acabo de decir un ejemplo, solares. El solar parece que lo tenemos que es por vivienda urbana, por finca urbana, y que sería un arrendamiento regido por la ley de arrendamiento del 94. No. ¿Por qué? Porque artículos 2 y siguientes, si no recuerdo mal, la ley del 94 dice, ya sabéis, que lo sabéis, se regula los arrendamientos de vivienda o para uso distinto de vivienda, lo que antes era arrendamiento de vivienda, locales de negocio, tiene por objeto edificaciones habitables. Edificaciones habitables cuyo destino sea satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario, eso sí es de vivienda, o actividades económicas del segundo caso. Pero edificación habitable. Un solar no es una edificación habitable. Incluso si tuviera un solar encima, una edificación ruinosa, se regiría por el Código Civil, porque no es una edificación habitable. O una edificación en construcción, pues se regiría por el Código Civil. Por ejemplo, muy importante, garajes y trasteros. El arrendamiento de garajes y trasteros se rige por el Código Civil, salvo que estén arrendados conjuntamente con el piso principal. Entonces sí, se mete todo en el mismo saco y se rige por la ley de arrendamientos urbanos. Pero si se arriendan de manera individual, se rige por el Código Civil. ¿Diferencias importantes? Pues hombre, por ejemplo, que el Código Civil tiene un principio muy radical, el 1571, el principio venta, quita, renta. Se vende algo que está arrendado y el comprador puede darlo por extinguido. No así en la ley del 94, que ahí luego lo comentaremos, el derecho de tanteo y de retracto, derecho de adquisición preferente. El arrendatario, si yo quiero vender a Belén algo por 100.000 euros, pero está arrendada a esta chica, pues esta chica por 100.000 euros se lo puede quitar. Pero eso en el Código Civil no existe. Por lo tanto, de ahí la importancia de lo que estoy hablando. Muy importante cuál es el régimen jurídico de lo que estamos arrendando, porque no es lo mismo en un caso o en otro. Y luego los especiales. No me puedo tampoco extender mucho, porque son temáticas muy enormemente amplias, ¿no? Pero el leasing inmobiliario, que con la ley de 26 de junio de 2014, que es una operación que Belén sabrá mucho más que yo, porque es una operación claramente mercantil, por lo menos no el inmobiliario, pero sí el leasing financiero, operativo, o el leasing el leasing de vehículos, que eso sí que lo habréis oído alguna vez, ¿no? Sí. Luego tenemos también pues, normativa muy administrativa, depósito de todas las comunidades autónomas, regulan la obligatoriedad de depositar las fianzas que tiene que aportar el arrendatario para asegurar el cumplimiento de las obligaciones. En materia de turismo, el turismo es, como sabéis, la Constitución del 78 es competencia autonómica, no del Estado, por tanto de ahí tenemos normativa. Luego hablaré de los apartamentos turísticos, tan de moda a día de hoy. La ley de patrimonio de administraciones públicas, nuevamente, porque lo que se puede arrendar puede ser bien patrimonial de una administración. Entonces ya se rige por la ley 33/2013 de 3 de noviembre de patrimonio de administraciones públicas, bienes públicos patrimoniales, no demaniales, lógicamente. Y luego también lo mismo, puede ser de viviendas de protección oficial, que parece que siempre que se habla de VPO se habla de vivienda en propiedad, pero también hay viviendas de protección oficial sujetas a una serie de requisitos, accediéndose por vía de arrendamiento. Sí. Sí. Hablas, mira, de los arrendamientos, de aquellos arrendamientos que se llevan al registro. ¿Entiendo? Sí. ¿Qué porcentaje de arrendamientos? Una cosa es el depósito de las fianzas sí. Y otra cosa es inscribirlos. Te contesto con la diapositiva, creo, siguiente. Me parece que es la siguiente. Si no es la siguiente, por ahí anda. No te preocupes que ahora te contesto. Ve, ahí está. Objeto de inscripción. Bueno, 2.5 de la ley hipotecaria.
Literal. Se inscribirán contratos de arrendamiento de bienes inmuebles y los subarriendos, cesiones y subrogaciones de los mismos. Subrogaciones, cesiones, intervivos, mortis causa, etc. Esto viene del 94, disposición adicional segunda de la ley del 94. Antes solo se inscribían aquellos que tuviesen una duración superior a 6 años. Ahora todos, ya veis, muy genéricamente, donde la ley no distingue, no es lícito distinguir, bienes inmuebles. O sea, todos los que hacen el registro, 334 del Código Civil, bienes inmuebles. Bueno, pero eso sería el título material. El título material tiene que estar dentro de un título formal, un vehículo que posibilita el acceso, que es el título formal, artículo 3 de la ley hipotecaria y 2 de ese Real Decreto, que dice el artículo 2, escritura pública notarial, el título que accede al registro, solo puede ser escritura pública notarial o elevación a escritura pública del documento privado de este contrato. ¿Y cuál es la cuestión, el problema? Ya te empiezo un poco a contestar. Pues que el 99,9% de los contratos de arrendamiento se hacen en documento privado. Si hablamos de arrendamientos de fincas rústicas en el pueblo, pues incluso hasta verbalmente, pero arrendamientos de vivienda se hacen en documento privado. Por lo tanto, pues no se puede escribir. Casualmente, el Colegio de Registradores hace un mes o así nos pidió, no sé tú, contesta tú, nos pidió que conteste, de vez en cuando el colegio pues nos pide una serie de informes estadísticos para contribuir con el gobierno, políticas públicas, de vivienda, etcétera, y informar de cuántos arrendamientos de vivienda habíamos inscrito. Os contesto en el año 2021, 0. Yo, 0. Belén, tú, 0. Artículo 3, que es un código de 1889 del siglo XIX, dice que las normas se aplicarán según la realidad social de los tiempos en los que deban ser aplicados, atendiendo a las necesidades del mismo, etcétera. Entonces, ¿cómo demonios? O sea, teniendo en cuenta el concepto de residencia, o sea, de domicilio que ha desaparecido. Antes nuestros padres, nuestros abuelos vivían en las mismas casas. Ahora lo veis, o sea, es un concepto muy efímero el concepto del domicilio. O sea, no es un concepto pegado al individuo. La gente cambia o por motivos de trabajo cambia muchísimo de trabajo, cambia muchísimo de domicilio. Solo os digo, por poner un ejemplo, que con el tema de la concesión de la nacionalidad por residencia, que es un tema que se nos delegó a los registradores, o sea, que hacíamos el genérico, o sea, nos reparten esos informes y hacemos el genérico, y entonces al final dábamos la propuesta de concesión de la nacionalidad, pues viendo los años que llevaba, no tal cual, al Ministerio de Justicia, y el Ministerio de Justicia lo convierte en resolución suya, pero había que notificar, y había que notificar en el domicilio donde el extranjero comienza el expediente, y unos entran por Almería, otros entran por Madrid, y es que, bueno, cuando yo en el año 2013 se habían legalizado 500.000 personas. No sabéis el problema que es, porque es que no hay manera, y el principio de tutela judicial efectiva exige intentar una notificación personal. ¿Dónde va a ser la notificación personal? Pues en el domicilio, no vas a ir a engancharlo con un galgo al particular. Entonces es que el concepto de domicilio ha variado. Y entonces, vamos con el arrendamiento. Ahora voy, el artículo 3 y el arrendamiento. ¿Cómo demonios en un contrato como el arrendamiento, con ese concepto tan efímero del domicilio, vas a imponer a una notaría, o sea, un desplazamiento, y otorgar un documento público con el gasto que eso conlleva, y luego una minuta notarial, una minuta registral? Es que no tiene ni pies ni revés. Hubo un proyecto como por el año, no sé, cuando Beatriz Corredor, una compañera nuestra que fue ministra de Fomento, y entonces de Vivienda, sí, que luego era secretario de Estado de Fomento, y entonces era un documento que se rellenaba en la web del Ministerio de Fomento, que por el particular, o sea, por las partes, lo colgaba el arrendador, el arrendatario, costaba 25 euros de entonces, aunque se hubieran actualizado ahora, y se redirigía al registro correspondiente y se constataba como una especie de vitola, una nota. Eso sí que estaría bien. ¿Por qué no hacerlo a través de la comunidad autónoma cuando se depositan las fianzas? Bueno, te cuento, eso te puedo responder. Es muy interesante. A ver, te cuento. Yo he participado
en una comisión del colegio con una serie de compañeros con lo que se está aprobando la ley de vivienda. Yo informé sobre propiedad horizontal, pero bueno, otra compañera, la propuesta que hizo, me parece muy sensata, que lo lógico es, por ejemplo, sí, se han hecho varias propuestas, ¿no? En materia de subordinación, si no es una de supletoriedad, si no es una, pues otra. Una, pues que se cambie, o si no el artículo 3, porque parece que era en contra de este Real Decreto, pero que se permitiera el acceso directo, no de cualquier documento privado, pero de un documento privado con quien tenga firma electrónica reconocida, o al menos presentando el documento privado con las firmas de ambas partes, arrendador y arrendatario, legitimadas o bien notarialmente o ratificadas ante el propio registrador. Y nos aportan los DNIs, eso lo hacemos a diario. Claro. Legitimamos firmas a los registrados a diario, en muchas cuestiones. Y podemos analizar incluso su capacidad, etcétera, y lo inscribimos. Eso sería una opción. Otra opción que se intentó vender, pero que tampoco parece ser que de esa manera estás imponiendo la obligatoriedad de la inscripción de esos contratos, es que no se puede, el arrendador, ante falta de pago del arrendatario, ya empezamos con el tema de los desahucios y los lanzamientos, pues que no puede poner, no va a ser admitida a trámite en el juzgado la demanda de desahucio si no se acredita que el arrendamiento está inscrito en el registro de la propiedad. A mí me parecía muy interesante esa figura, esa fórmula. De cierta manera, estás protegiendo pues, ambas partes. El juzgado no te va a admitir la demanda de trámite, sino acompaña certificación de registro que acredite que el arrendamiento está inscrito. Bueno, yo tuve una ocasión, una chica joven en la entrada me vino, tengo un contrato aquí de arrendamiento, ¿qué tengo que hacer? Pues mira, tiene que hablar al público, ante notario. No, se fue de nuevo. Bueno. Claro. Es que no es práctico, no tiene sentido. Honorarios de notario, no sé. Ha dicho honorarios registrales, tengo que decirlo. No me acuerdo. Artículo 104, 105, 106 del reglamento hipotecario, uno de esos, regula el arancel registral de la inscripción de arrendamiento. La renta multiplicada, la renta pactada. Y la capitalización, ¿no? Multiplicada por el año de contrato. Pongamos 500 euros, que es una cosa mediana. 500 euros al mes. Por 12 mensualidades, 6.000. Si pactas 3 años, 18.000. Eso, 18.000 en total. 40 euros. Factura de registro, 40 euros. Bueno, o sea, quiere decir que no estamos hablando de 300, 400, 500 euros. Y para cancelarlo, luego cuando cambias, si cambias también, ¿qué pasa? O sea, otra vez una cancelación, o sea, otra escritura pública de cancelación y otra vez la comparecencia y otra vez pagos. Claro, es que no tiene sentido, es que no tiene sentido. Sí, no, sí, estoy contigo, pero sí. No reformes, claro, o sea, tendría que ser un modelo, lo que no puede ser es que tú te puedas comprar un Porsche Cayenne con un contrato de arrendamiento financiero que no exige ni legitimación ni nada y mandarlo al registro de bienes muebles y protege a ambas partes, a la financiera porque tiene una reserva de dominio, al arrendatario porque tal, que eso cueste 16 o 26 euros máximo y todo facilidades y que esto, que es una cosa, o sea, que es que el 47 de la Constitución española, el derecho a la vivienda digna y que esto... Me imagino que seguro que lo sabes tú. Cuando se aprobó ese Real Decreto, cuando estaba en trámite, no se recogía eso, se recogía documento privado. Pero dentro de un grupo parlamentario, pues había un notario por ahí, y dijo, no hombre, no, el artículo 3 de la hipoteca. Fue el notario que paró esto. Claro, el notario, al notario, pues todo lo que sea, esos documentos privados, registro de la propiedad, pues está sorteando su labor. Pero habiendo conseguido esto, el resultado práctico no sé nadie. Tendrían que ser modelos oficiales aprobados, sin ninguna posibilidad de contradicción o de malinterpretación entre las cláusulas y correspondería al ministerio o a la consejería de turno y ya está, pero es una voluntad política. Y que es una pena porque en fin, es algo cuando nos piden el colegio estos temas estadísticos y seguro que luego terminan en alguna mesa del gobierno, ¿qué pensarán? ¿No? ¿Qué pensarán? Luego también tengo que decir una cosa. Bueno, en realidad nos hemos ido, pero la pregunta era, ¿eso está un poco previsto o ofrecido otra opción? Que es que esté conectado con los diversos registros administrativos autonómicos en el cual se produce estos depósitos de fianza. El registro civil, ya sabéis, ahora es todo electrónico. El registro civil de la propiedad, yo puedo entrar telemáticamente a consultar el registro mercantil. Bueno, pues sería lo mismo, que yo telemáticamente pudiera consultar
De manera que yo pudiera, como registrador de la propiedad, dar información de una finca. Si se ha depositado una fianza respecto a un contrato de arrendamiento, ya puedo decir que esa finca está arrendada. Esa es otra que está ahí. Y cuando hay una ejecución, por ejemplo, estamos sacando la Pero es que sí, no, si no me vas a convencer a mí, o sea, yo siempre lo he dicho, ese es para mí el agujero negro del registro de la propiedad, o uno de ellos. O sea, tú pides el registro de la propiedad y nunca va a aparecer un arrendamiento. Y puede haberlo. Puede haberlo porque no está escrito. Pero cuando hay una ejecución, o sea, que en definitiva es una transmisión forzosa, una compraventa forzosa, nosotros para inscribir el auto de adjudicación exigimos... Bueno, eso sí, lo comentaré también luego. Sí. No tiene que, o sea, hay una manifestación de que está libre de arrendamientos y muchas veces después de inscribir el auto viene alguien y dice, oiga, que es que... Pero para que veáis también lo absurdo que es, no sé si lo habéis visto en prensa, la ley sigue en trámite parlamentario, la ley, esta futura ley de la vivienda, y no sé si saldrá al final o no saldrá, pero salió en prensa que igual el gobierno creaba un registro nacional para que vieran y accedieran por ahí los arrendamientos. ¡Hola! ¡Estoy aquí! Registro nacional de vivienda para que se los arrendamientos. Y que tal si aprovechamos la infraestructura que ya tenemos de registro de la propiedad y no cuesta un euro. No cuesta un euro. No quiero pensar lo que costará crear una institución o una infraestructura totalmente nueva que posiblemente estaríamos conectados al registro de la propiedad, lo mismo que acabo de decir. Conecta el registro, coño, pero ¿para qué vas a tener dos registros conectados cuando puedes tener uno solo? Es que no sé. Son cosas que no... Ahora si me dice que tengo que empezar otra vez de nuevo, me pego un tiro ya, pero... Bueno, vale, entonces sigo, ¿verdad? Vale. Bueno, aquí empiezo ya a también pues, hablar de cuestiones más... los arrendamientos son contratos ilamáticos, es decir, que hay obligaciones para ambas partes. Arrendador, arrendatario. Obligación del arrendador, pues la típica, garantizar el uso de la cosa. Obras de conservación. Este es un concepto muy discutido siempre en términos prácticos, porque claro, las obras de conservación son a cargo del arrendador y si son ya de mejora, pues las puede exigir o no las puede exigir, o le puede repercutir el importe. Bueno, esas son cuestiones que además las tenéis muy explicitadas en la ley, ¿no? Lo que hemos dicho, tampoco lo voy a reiterar. Depósito de la fianza. Derecho, recuperación de la posesión. Bueno, eso si se pacta expresamente en el contrato, lo de que eso está, como está muy bien explicado en la ley, por si lo necesita el arrendador para vivienda para sí mismo o sus familiares, etcétera. Luego, el cobro de actualización de la renta. Eso se ha modificado en el 2019, que había pactos quizás abusivos respecto a cómo se actualizaba, ahora no puede ser superior al IPC. Y bueno, reclamaciones, ya sea por impago de rentas o por otras cuestiones, pues en juicio verbal. Arrendatario, obligaciones, pago de la renta, otros gastos que quedan reflejados en el contrato, hay que siempre al contrato, ¿no? Que sean susceptibles de individualización, pago de la fianza. Aquí ha dado lugar también siempre a muchos abusos, porque la ley siempre ha dicho una mensualidad, dos. Yo he visto contratos con media docena de mensualidades. Lo que pasa es que esto es un poco como lo de las lentejas. O lo tomas o no lo tomas. Precisamente son cuestiones que si accedieran al registro de la propiedad, los registradores en nuestra calificación, control de legalidad de la documentación que se presenta, pues no escribiríamos ciertas cláusulas. Pero claro, como el contrato queda ahí en el limbo, pues... Y bueno, luego la devolución de la cosa. Y ahora he traído una anécdota más muy reciente. He dejado aquí la carpeta, porque estamos hablando de pago de rentas o de pago-cobro de rentas. Y como es muy reciente, y además es de Aragón, pues la quiero comentar. Sentencia del juzgado de primera instancia número 2 de Teruel. Es que esto de Teruel, joder. 10 de marzo de 2022, o sea, nada. Bueno, leo el titular y luego lo desgrano para ver también qué opináis. Un juez desestima, además es que permite tocar varios temas de lo que estamos hablando. Un juez desestima la demanda contra una mujer por impago del alquiler de su vivienda social. Acordamos lo que os decía. Aquí el arrendador es el gobierno de Aragón y el objeto es no una vivienda de mercado libre, sino una vivienda social, o sea, una vivienda VPO. ¿Qué sucede? Sí. Bueno, que conste que yo tengo familia en Teruel. O sea, yo tengo familia en Teruel y yo me siento aragonés de la cabeza a los pies.
No, yo tengo familia en Teruel y los quiero mucho. A los demás que no tanto. Sí. No, yo era por meter una cuña, pero Zaragoza, Huesca, Teruel, yo aragonés de pura cepa. Bueno, pues el gobierno de Aragón pone una demanda en el juzgado y reclama las cantidades que le adeuda por el alquiler desde hace 19 años. O sea, se nos ha pasado reclamaros el cobro de la renta, 4 días, 19 años. Bueno. Era un matrimonio, se dirigieron también contra el exmarido, le faltaba legitimación pasiva procesal porque, consecuencia del divorcio, se queda solo ya la mujer, por tanto no había que reclamar al marido. Bien, eso es una cuestión que no importa. Lo que importa, y por eso lo relaciono con lo que estamos hablando, que la reclamación del pago de las rentas de vías ha prescrito. El artículo 1966.2 del Código Civil, que se aplica a estos efectos, dice claramente que el plazo para reclamar el cobro de la renta, arrendamientos de gastos rústicos, son 5 años. Muy importante, por tanto, también siempre, cuando se habla de derechos, hay que relacionarlo, esto es civil, hay que relacionarlo con el tema procesal. Los derechos están relacionados con el ejercicio de acciones. Si tú no ejercitas por medio de la acción correspondiente un derecho, pues claro, no puedes dejarlo ahí, prescribe. Bueno, prescriben los delitos, que eso es algo que yo tampoco he entendido nunca, sobre todo los delitos de sangre, para mí no deberían prescribir nunca, pero bueno, me voy mucho por las ramas. Pero bueno. Ah, muy bien. O sea, tú matas a alguien y no se prescribe. Sí. Y tú echas a la familia y eso no prescribe nunca. Ah, pues tiene todo el sentido del mundo. Es que es una cosa que... Sí. Bueno, yo es que de verdad me bajo de este mundo porque yo ya... Bueno, pues que dice el juzgado que ha prescrito. Pero bueno, vamos porque han pasado 5 años, ¿no? Pero ahí voy... Sí. ¿Mejor ahora? A mí, mientras no me hagas empezar otra vez, puedes hacer conmigo lo que quieras. Bueno, el magistrado desestima la demanda del gobierno de Aragón, ojo, porque eso es muy fuerte, que es que esto lo dice del gobierno de Aragón, por estar incursa en un retraso desleal en el ejercicio de las acciones. COVID, que hay un Real Decreto Ley 11/2020, 31 de marzo, que claro, se suspendieron los lanzamientos de vivienda habitual, etcétera, y que consecuencia de todo esto, literal, deben entenderse efectuados estos apercibimientos por el pago del alquiler en fraude de ley y ejercitado con abuso de derecho y de forma antisocial. Toma ya. El gobierno de Aragón. Un magistrado le dice al gobierno de Aragón que actúa en fraude de ley y ejercitado con abuso de derecho y de forma antisocial. Total, estoy leyendo, el impago de las rentas tampoco era tanto, solo eran 169 recibos. Luego hay otras cuestiones que dicen, pero es que no sé, lo quería extraer también para comentar estas cuestiones, recordar el plazo de la prescripción de las acciones siempre y bueno, abrir un debate que os parece. Porque claro, dice aquí claramente, por ejemplo, claro, es que 19 años sin pagar y tal, claro, para la arrendataria era ya completamente inasumible. Y tenía, literal, ya se había creado la razonable esperanza de la codemandada de que no se le iban a exigir los importes del arrendamiento. Claro, sí. Es que aquí se le ocurre reclamar una renta de un dinero que es de todos. También lo quiero decir por esto, es vivienda social. Ese dinero que tenía que haber recobrado el gobierno de Aragón es un dinero público, es un dinero de todos. ¿Qué os parece? ¿Qué te parece que se diga al gobierno de Aragón que actuó en fraude de ley, con abuso de derecho, con antisocial? Y pobrecita la mujer tenía la esperanza de que, hombre, no me vengas a cobrarme, que yo ya tenía la esperanza de que no me vas a cobrar nunca. Hay supuestos concretos y porque lo sé, Miguel Ángel, no me acuerdo cómo se llama, la inmobiliaria del Banco de Santander, porque es concretamente esa y de hecho están pidiendo actualizaciones los bancos de las no sé cómo, no, Altamira. Efectivamente, están pidiendo actualizaciones para saber los bienes que tienen a su nombre, porque no saben los bienes que tienen a su nombre, o sea, los bienes que se les han adjudicado. Y hay gente, me consta, y además en un edificio bastante bueno de Zaragoza, que están viviendo pagando los gastos de comunidad y sin pagar alquiler hasta que la empresa los venda y los saque fuera. Pero también están de alguna manera... hay una especie de legitimación pasiva que desde luego que no hay nada. El agravante de esto es que es el gobierno de Aragón. Y primero, uno, y dos, son 19 años. Ahí ha tenido que pasar mucha gente. Sí. O sea, manejando este expediente,
Tiene que pagar a mucha gente y durante 19 años le ha dicho, ¿y esta vivienda aquí quién vive? ¿Quién está pagando? Nadie. He visto un decreto que es espeluznante de Cataluña, justo de ahora, que ahora os lo voy a decir, cuál es, que establece que todos aquellos ocupas con K que hubieran entrado antes de junio del 21 obligatoriamente se van a convertir en alquiler social. Y creo, no es lo mismo que está diciendo, que no se les puede desahuciar sin que el propietario o arrendador le ofrezca una alternativa habitacional. Efectivamente. Esto es muy gracioso, ¿no? Sí, sí. Esto es como yo que sé, Belén me ha robado ese porno. Entonces yo ahora me acerco, digo, Belén, devuélvelo. Dame algo a cambio, mientras tanto, dame algo a cambio. Dame algo a cambio. Bueno, en Zaragoza, no sé si lo viste, Heraldo de Aragón, una noticia, salió hace unos mesecillos. Un ocupa fue reintegrado en la vivienda ocupada gracias a la Policía Nacional. No sé, son cosas que ya uno se pierde, ¿no? O Heraldo decía, ¿qué derechos tiene el ocupa? Ninguno. O sea, el titular de Heraldo Aragón, ¿qué derechos tiene el ocupa? Un día que hubo muchas ocupaciones y tal. ¿Qué derechos tiene el ocupa? Coño, ninguno. O sea, hombre, a que no le den una paliza, bien, eso sí. Pero vamos, que yo es que son cosas que no... hablando de Cataluña, el otro día vi, claro, ya la mente te juega malas pasadas. Lees rápido una noticia en prensa y te parece leer Cataluña va a aprobar, no sé qué, una ley antiocupas. No, era antidesahucios. O sea, tú piensas que va a poner ley antiocupas, no, ley antidesahucios. Que a ver, que está muy bien, que evidentemente si hay unas personas, familias que tienen necesidades esenciales, básicas, pues por supuesto que un gobierno, sea el que sea, no puede dejar a nadie en la calle. Tiene que preocuparse el gobierno de ofrecer. Pero es que esa es la cuestión. Me voy por la rama porque es una cuestión económica, ideológica, sociológica. No es el particular el que tiene que ofrecer vivienda a Belén si no la tiene. Yo no, lo tiene que hacer el gobierno. No a costa de mi casa. Tiene que ser el gobierno, las entidades públicas. Porque si no, el Estado, ¿para qué sirve? Pues si no sirve para nada, pues a la mierda el Estado. Bueno, sigamos. Derechos que tiene el arrendatario. Pues, por ejemplo, esto es una novedad de los últimos años, el arrendatario, igual que el comprador, esto es lo mismo, se equiparan, comprador, arrendatario, tiene derecho a que el vendedor, arrendador, le transmita un certificado de eficiencia energética. Bueno, estas son cosas que están muy bien, bueno, pero que son muy novedosas. Hace años, pues tampoco. Luego lo de duración mínima cambia mucho con los... Sí. Cataluña cumple la amenaza y permite desde hoy legalizar la ocupación con un alquiler social. Entra en vigor la norma que permite legalizar algunos supuestos de ocupación. Limita esta medida de gracia a quienes entraran en las viviendas antes de junio del 21, que tiene narices. Joder, que me hubieran avisado. Es de 8 de marzo. Es de 8 de marzo y es la ley 1/22. Yo, en fin. Bueno, no vamos a irnos por las ramas y tal, pero claro, es que suena solo el titular, suena tan mal. Legalizar un acto ilícito. Legalizar un acto ilícito. Son cosas que uno, lo que he dicho antes, no puede desahuciar a alguien si no le ofreces alternativas. Bueno, no, y lo que os he dicho, que en la práctica muchas veces está pasando, que también se habla en la prensa, igual lo leíste también, que la única manera a veces de gente que tiene propietarios que ven sus casas ocupadas es pagar un dinero. Eso salió en prensa. Soltar 2.000, 3.000, 4.000 euros para que el ocupa acepte marcharse. Bueno, había una cosa muy bonita en el artículo 33 de la Constitución, que era que se reconoce el derecho a la propiedad privada. Pero claro, si el Estado, si es que el principal garante de la propiedad privada tiene que ser el Estado. Porque si no es el Estado, pues habrá que ir con pistolas. Belén, habrá que comprarse pistolas. Pero ahora también hay un debate en una futura ley de vivienda que yo no pude escucharlo, que igual tú lo escuchaste. Bueno, ahora lo que se está fomentando, que intentó meter Cataluña, que el Tribunal Constitucional lo anuló, pero que al final es que va un poco por ahí los tiros, que es la famosa expropiación por parte del gobierno, o sea, que sea expropiación de viviendas desocupadas por incumplimiento de la función social de la propiedad. Ese concepto tan ambiguo de la función social de la propiedad. Yo solo os digo una cosa, no es por acojonar a nadie. La Constitución Republicana de 1931 preveía la expropiación sin indemnizar. Ahí lo dejo. Preveía expropiación sin indemnizar. Bueno, es decir, quiero decir con esto que se empieza de una manera y se puede terminar pues de una manera muy salvaje, claro. ¿El qué? Hombre. No, recuperan conceptos que son conceptos de Cuba, vamos, lo de la función social de la propiedad,
Es que el derecho a la propiedad privada, a ver, yo me gusta mucho la filosofía del derecho, yo soy un poco friki, bueno, bastante, creo que ya lo habéis visto, pero a mí la filosofía del derecho me gusta mucho filosofía, he hecho algún máster por ahí y tal. Es que la propiedad privada está asociada absolutamente, bueno, hay gente ya sé, no vamos a meter en esta cosa porque además es que nos vamos de donde tenemos que centrarnos, pero el derecho a la propiedad privada está absolutamente ligado a la libertad individual. Si no hay propiedad privada, no hay libertad. Esto está en muchos libros. Esto está en muchos libros filosóficos del siglo XIX, pero bueno, en fin. Pero es que insisto, si no se respeta la propiedad privada, pues no hay la dignidad individual, pues no existe. No existe el individuo, existe el Estado. Bueno, duración mínima, pues muy importante, que por ejemplo se ha hecho este baremo distinto con la nueva reforma. Duración mínima de 5 o 7 años según tú arrindes con una persona física o con una persona jurídica. Luego con las prórrogas sucesivas, en fin. La posibilidad de subrogación, de cesión, subarriendo. Por ejemplo, subarriendo solo puede ser parcial. Pues, por ejemplo, si nos viniera un subarriendo total, si quisiera escribir un registro, pues no lo admitiríamos. Por ejemplo, esto me permite, otra vez que me gusta abrir debates. En la práctica se hace mucho, pero no legal, pero quizás ética, moralmente, ¿qué os parece el contrato arriendo de habitaciones? De habitaciones, de una sola habitación. ¿Veis algún problema? 1255 del Código Civil, hay libros que han tratado ya este tema. Los contratantes pueden establecer las cláusulas, pactos y condiciones que tengan por conveniente siempre que no sean contrarias a las leyes, a la moral o al orden público. Hombre, hay gente que es que no puede acceder a otra cosa que no sea una única vivienda. Hay veces que son viviendas absolutamente miserables, te ponen una renta, etcétera. No se sabe muy bien ni qué régimen jurídico sería en ese caso, porque desde luego no parece que fuera arrendamientos urbanos, sino más el Código Civil. Parte de, sí, de estudiantes, de determinada sí. comparte habitación, es que es un hecho, es la realidad social otra vez. Entonces, sí, yo lo tengo claro, era por sacarlo a debate, pero hay que darle cobertura. Pero es que hay un problema, el problema es mayor que un piso. ¿cómo? Quiero decir, si hay un problema de una persona, por ejemplo, no paga, es problemática y lo quieres echar, pero el procedimiento sería el mismo. Juicio verbal, acción de desahucio de la persona que está en esa habitación. No hay especialidad alguna. El mismo. Que no hay especialidad jurídicamente. Que en la práctica puede generar problemas, hombre, sí, porque esa persona hasta que se vaya, pues a los restantes compañeros de habitación del piso, pues va a hacer la de Dios. Sí. Claro, pero tú eso también, al arrendar por habitaciones, pues también tienes que valorarlo, claro. Cuando estaban estudiando así, como firmábamos los padres, son contratos que tienen ya estereotipados, entonces firmamos los padres como si fuéramos coarrendatarios, ¿sabes? O sea, no se habla nada de habitaciones ni de tal, sino de coarrendatarios, y entonces así nos lo obligaban a hacer, o sea, no les permitían un contrato de alquiler a ellas como estudiantes, sino que lo hacemos nosotros para, sin conocernos, lógicamente, o sea, las estudiantes eligen el piso. ¿Pero cuál era la finalidad? Porque es que no veo la finalidad. Pues la finalidad, excluir el derecho de adquisición preferente, entre otras, porque para un uso distinto de vivienda, como era para la etapa, o sea, de la universidad, ¿sabes? Durante la etapa de la universidad, o sea, el curso escolar, digamos, o sea, les permite volverlo a arrendar de otra manera, hacen contratos como en copropiedad, os lo digo porque lo he tenido que firmar, y desde luego no tienes derecho de adquisición preferente porque es otro tipo de contrato y queda libre la señora para volverlo, es decir, la propietaria para volverlo a alquilar en verano. Concretamente estos eran en Barcelona, entonces en Barcelona lo vuelve a meter en circuitos de Airbnb o de lo que le dé la gana. De temporada, un arrendamiento de temporada que se hace a los padres de temporada para el... ¿Qué duración pactasteis, pues? Año a año renovable, curso a curso renovable. O sea, el siguiente curso te pueden dejar en la calle.
Menos de 12, perdón, menos de 12 meses. Hombre, en teoría lo hacen para estar mientras dura la universidad, que son 5 años, No, lo hacen pero efectivamente no, para escapar de lo que hemos dicho antes, sí, del ámbito de aplicación de la ley del 94, que es la que efectivamente, regula el derecho tanto mientras retracto. tienes que depositar la fianza, exactamente todo. Yo les pedí que lo liquidasen para si teníamos algún problema, pero le dan esa cobertura y en el fondo son alquileres de habitaciones. Interesante, sí. Lo que no hagas tú, Belén. No, que va. Bueno, precisamente este es un derecho que tiene el arrendatario, tanto en urbanos 25-31 de la ley como rústicos 22 de la ley, pues 25, pero bueno. He puesto antes el ejemplo. Cuando un propietario quiere transmitir la vivienda o la finca rústica a un tercero y está arrendada, el arrendatario, por el mismo precio y con las mismas condiciones, puede quedarse con la propiedad. Digo en las mismas condiciones, por ejemplo, si yo se lo quiero vender a Belén de forma aplazada, es decir, 100.000 euros en un año, pues ella arrendataria puede también de la misma manera. Yo no le puedo exigir a ella que me pague los 100.000 ahora, porque si le he ofrecido a ella que me lo pague de una manera 12 mensualidades, ella se lo puede quedar en 12 mensualidades. Luego hay muchos supuestos, por ejemplo, todas las escrituras públicas de venta, pues claro, el que vende tiene que decirlo, tiene que decir en la escritura, está libre de arrendamientos. Si no lo está, una de dos, o tiene que decir que está libre de arrendamientos o que lo está. Si lo está, obviamente, como existe este derecho, pues se nos tiene que acreditar que han notificado notarial o judicialmente al arrendatario para que ejercite su derecho, que lo tiene 30 días hábiles, ¿vale? Importante, por ejemplo, también, esto lo ha dicho el Tribunal Supremo, identidad entre lo enajenado y lo arrendado. Por ejemplo, si es un bloque de pisos arrendados, pero yo, propietario, lo tengo todos arrendados, pero vendo el edificio entero a un inversor para construir un hotel, pues todos esos arrendatarios ya no tienen el derecho de adquisición preferente, porque ellos tienen arrendado un pisito y yo lo que estoy vendiendo es el edificio entero. No hay identidad entre lo enajenado y lo arrendado. Luego también, no obstante, por ejemplo, bueno, es que lo que hemos hablado de las ejecuciones, muy importante, no solo compraventas voluntarias, efectivamente es que cualquier ejecución es una compraventa forzosa, ejecución de un embargo, ejecución hipotecaria, subasta pública de una extinción de condominio, que no se han puesto de acuerdo, ejecución subasta pública de un plan de liquidación de una sociedad de concurso. Todo eso, si está arrendada, el arrendatario se puede quedar la finca por el mismo valor. Y luego el derecho de retorno, el artículo 15 del reglamento hipotecario, que implica un caso de demolición de un edificio que está en parte arrendado y el arrendatario tiene derecho a que se haga constar en el registro de la propiedad por una nota al margen para que una vez que se vuelva a construir se mantengan sus condiciones y se quede también con el arrendamiento que tenía pactado antes. Bueno, luego, en la práctica registral, bueno, pues podemos hablar de una serie de supuestos. Por ejemplo, bueno, empezamos por aquí, porque este sí que alguna vez se me ha dado. La naturaleza jurídica, si es un acto administrativo o un acto dispositivo. Muy importante, por ejemplo, si la propiedad de la vivienda, vamos a centrarnos en vivienda, pertenezca no a una sola persona, sino a un proindiviso, varias personas. Para darle un arrendamiento, por ejemplo, Belén, esta chica y yo somos titulares por terceras iguales partes y queremos arrendarla a esta señora. ¿Basta con que lo hagamos 2, 1? ¿Es necesario 3? Bueno, pues esa es la cuestión. Si es un acto dispositivo, 397 del Código Civil, para poder arrendárselo, tendremos que estar de acuerdo los 3. Si entendemos que es un acto administrativo, bastará con que 2, no 1, 2, porque somos la mayoría de cuotas, 2 tercios de los 3 tercios. Bueno, pues esto, la Dirección General se ha pronunciado en varias ocasiones y viene a entender que por regla general sería un acto administrativo, pero cuidado, muy importante, las concretas estipulaciones pactadas. Por ejemplo, el caso claro que pone es la duración. Si se pacta una duración superior a 6 años, ya se entiende que es un acto dispositivo y, por tanto, no bastaría con que 2 de 3 personas concertáramos tu arrendamiento. Ya sería necesario que estuviésemos de acuerdo unánimemente los 3. O, por ejemplo, también en Aragón igual, pero bueno, que sea un acto de una finca consorcial, ganancial, de un matrimonio. Pues si es un acto que se entiende efectivamente meramente administrativo por las concretas estipulaciones, corta duración del arrendamiento, se entiende que puede hacerlo únicamente uno de los 2 cónyuges. Yo, por ejemplo, tuve un caso de un arrendamiento, comparecía solo él, y era un arrendamiento de 18 años. Eso es un acto o de administración extraordinaria o ya directamente acto dispositivo. Pues
pedí la comparecencia y la ratificación de la esposa. Por cierto, otra pregunta. El otro día, sí, pues casualmente ha sido posterior al informe que he tenido que enviar al colegio, pero me ha venido de la delegación a público de un contrato de arrendamiento. Yo os quiero preguntar si os parece bien o veis algún problema. Se pactó un plazo de 100 años. ¿Eso veis algún problema o no? Plazo de 100 años. Pues veo que hay un plazo más del de la propia vida del... Bueno, y nunca se sabe. Igual la medicina avanza tanto que esa persona llega a 110 años. Bueno, lo cierto es que pactaron en el contrato privado 100 años y luego resulta que en la delegación a público hicieron una especie de renovatio contratus y los bajaron a 50. 50 ya es... Sí, yo también me planteé, pero realmente lo que impediría que se inscribiera, que es otro principio hipotecario esencial nuestro, pedido de especialidad, cualquier derecho que acceda al registro tiene que estar bien delimitado. Si no está bien delimitado, el registro es un registro de derechos, si no está bien delimitado el derecho, es decir, no se ha contrato de arrendamiento y no se pacta lo de la duración. O lo han hablado verbalmente y no está reflejado. No se inscribe. La cuestión es, ¿uno de 100 años se puede inscribir? Claro, pero también, sí, yo me lo planteé. Como luego la delegación al público pusieron 50, pues 50. Pero 100 años, claro, nosotros tenemos que argumentar. Cuando calificamos negativamente un documento, tenemos que argumentar con hechos y fundamentos de derecho. No sé qué fundamento de derecho pondría, que atenta a la naturaleza propia de las cosas. No sé, pero hasta en los contratos antiguos y tal había un máximo de prórrogas de sucesiones. Yo por un caso de unos amigos en las casas de Ibercaja, esas que eran de renta antigua, las de Gran Vía 3, o sea, había un plazo máximo en el que te podías subrogar, o sea, porque también, o sea, si no es una vinculación perpetua, Claro, es que realmente es una figura, o sea, eso llamarle arrendamiento una desposesión durante 100 años, es que no sé cómo podría vincular eso, pero un contrato entre partes a los propios sucesores de ambas partes. Pero ten en cuenta una cosa, en los usufructos no de edad por sucesiones, sino pactados, por ejemplo, porque una persona quiere legar o donar. Me quedo la nueva propiedad y te dono el usufructo vitalicio. Pero pues, claro, ligado a la vida vital. Claro, pero es que los 100 años también está ligado a la vida. Es 100 años, pero evidentemente si mueres a los 70 años, pues ahí se acabó el arrendamiento. Pues es que lo que no sé es qué están pensando, o sea, qué naturaleza, porque es un contrato personal y con efectos entre las partes, entonces... Sí. Bueno, salvo que entendiéramos que es la subrogación mortis causa, claro. Claro, es que por eso, o sea que si está regulado precisamente en los contratos la posibilidad de la subrogación en los contratos... Claro, tiene más enjundia la cosa, claro. Sí, me parece complicado. Porque la ley de arrendamientos urbanos regula muy ampliamente la subrogación mortis causa. Eso siempre, la ley anterior también. Cuando fallece el arrendatario, los herederos o el cónyuge, etcétera, etcétera, pueden subrogarse. Entonces, claro, efectivamente, impactar 100 años... Vivienda o edificios, puedes darle un valor hasta que vida útil hasta 100 años porque no puede hacerlo. ¿Pero una vida útil a quién? La capitalización, el valor de eso, ¿qué valor tendrá? Para una nave no, estamos hablando de 35 años, como está bien, pero un edificio de viviendas puede ser una vivienda de 100 años y no puede alquilarse. Bueno, sí, se recoge, claro, que no se explique cuando se muere y que no se... Claro, pero tú, por ejemplo, efectivamente... Yo no sé, eso me parece que está completamente indeterminado. O sea, no, indeterminado, ¿no? No, bueno, bien, está determinado, pero ¿qué efectos va a producir? O sea, ¿va a establecer una especie de vinculación durante un plazo determinado? Piensa, por ejemplo, que tú eres mi hija y esta chica es mi nieta. Sí. Claro. Yo te lo arriendo a ti por 100 años en la tesitura de pensar que el día de mañana pues se subrogará mortis causa a ella. Entonces, os estoy dando en arrendamiento algo a mi hija y luego a mi nieta. Es que en la ley esa de vieja de los arrendamientos se establecía la posibilidad de una subrogación en la siguiente generación, siempre que hubieran vivido, tal, ya no sé cómo está, cosa que ahora no existe. Entonces, de alguna manera, están intentando también cubrir un poco qué es lo que se pretende. O sea, que efectivamente se establezca una vinculación sobre ese inmueble a favor de ese señor y de sus sucesores, de sus herederos,
Bueno, claro, es que también estoy pensando, claro, si a ti te dejo en arrendamiento, claro, es un derecho que está en tu patrimonio. Claro, Es que tú puedes legarlo por claro, testamento a quien te dé la gana. Yo el día que me muera, como claro. se ha pactado 100 años, Es que y es el día que mueres a los 70, quedan sí, 30 años de vigencia de derecho. están, Pues por testamento le lego el derecho arrendaticio a otra persona. el arrendamiento siempre ha tenido una configuración, Miguel Ángel, como un derecho personal Sí, frente, sí, por sí, ejemplo, nada, al derecho de superficie, que sí que tiene una naturaleza real y que también permite desvincular de alguna manera no, fíjate la duración máxima, no era 75 o 99, 75 años, ¿no? 75, 99, desvincular un poco como bueno, además del derecho a edificar, la posesión directa y la posesión útil. Sí, Y sí. aquí hay un juego así, no sé, pero, o sea, que está bien definido, es muy claro lo que hacen, pero las consecuencias no Sí, lo pero sé. la cosa es, más allá de lo de los propios límites de la vida humana, si atenta a alguna norma imperativa, por ejemplo. Los operadores jurídicos, juristas, siempre tenemos que acudir a la ley. La ley, costumbre, principios generales de derecho, las fuentes del derecho, artículo 1 del Código Civil. Y entonces, Sí. claro, eso ya nos pasa, que algún documento que nos viene al registro nos huele muy mal, ¿no? Sí. Pero luego a la hora de poner, a redactar la calificación negativa, dices, madre mía, ¿y cómo lo pongo? ¿Cómo lo redacto? Sí. No es tan fácil, claro. No, no es tan fácil. No es tan fácil. Incluso fiscalmente supongo que se devanarían los sesos, para buscar Sí, lo que hemos de dicho alguna antes. manera un negocio encubierto en la DGA si se encontrasen con figuras de esa naturaleza. Sí, sí. Bueno, otros casos, bueno, lo de compraventa de arrendamiento no inscrito, es muy importante, os lo he comentado antes, reforma del 2013, vino a decir que si el arrendamiento no estaba inscrito, el nuevo comprador podía desconocer, pedía nota sin registro, veía que no estaba inscrito y podía dar por terminado el arrendamiento. Con la reforma del 2019 se vuelve a su vez a la situación anterior, que potencia un poco pues, la clandestinidad inmobiliaria otra vez. Es verdad, intentando siempre proteger al arrendatario en el sentido de que aunque no esté inscrito, da igual. El plazo mínimo de los 5 o los 7 años, aunque el arrendamiento no esté inscrito y aunque el comprador sea de buena fe, etcétera, etcétera, da igual. Tiene que respetar siempre esos plazos. Otra cosa es, eso sí, y esto no se habla nunca, pero bueno, claro, que tengas un plazo, un contrato de arrendamiento, bien porque a lo mejor no sea vivienda o porque sea local de negocio, sea en la nave industrial, y quieras pactar una duración ya más superior. Yo quiero un local de negocio, pero yo quiero asegurarme, quiero 15 años, 18. Entonces sí te aconseja mucho inscribir en el registro, porque ese comprador con arrendamiento no inscrito solo ha de respetar la duración mínima, la mínima. Si has pactado de 15 años y no has inscrito, te respetará solo el mínimo, pero a partir del 6.º año ya no tiene por qué respetarlo. Bueno, arrendatario, casado, crisis matrimonial. Esto, primera vez hice el chiste, ¿no? Y parece que uno por estar casado tiene que tener crisis. Bueno, no tiene por qué, aunque... bueno, bueno, esto está en los artículos 12 y 15, que puede suceder que en los procesos judiciales de divorcio, etcétera, pues un matrimonio, lo estamos hablando, que no viva solo en propiedad, un matrimonio viva en una vivienda arrendada. Y, por ejemplo, pues que el arrendamiento lo hubiese concertado el esposo, por ejemplo, la mujer, que me da igual. Bueno, pues puede, como se meterá ese derecho en el convenio regulador Pacto de Relaciones Familiares en Aragón, puede suceder, por ejemplo, que a la mujer se le asigne la custodia de los hijos menores de edad, etcétera. Entonces, ese uso arrendaticio se le adjudique a quien no firmó el contrato de arrendamiento, una especie de subrogación, siempre que a su vez se lo notifique al propietario en el plazo de 2 meses. Este documento de divorcio, así que en los términos que os he dicho, si se presenta, me permite hablar de otro principio hipotecario, el tracto sucesivo, que es un poco como el árbol genealógico, ¿no? Por herencia. Es decir, si yo no tengo inscrito antes el contrato de arrendamiento, no me voy a poder inscribir esa sentencia de divorcio que me vas a traer, por el cual el derecho arrendaticio se la adjudica a la mujer. Oiga, es que eso está relacionado con el contrato de arrendamiento, que no me ha traído. No pasa nada. Tráigame usted el contrato de arrendamiento, inscribo el contrato de arrendamiento y después inscribo la sentencia de divorcio y adjudico ya o inscribo el derecho de uso de arrendamiento a favor de la mujer. Luego, de casos muy claros también, lo de la hipoteca anterior. Esto también ha dado lugar a muchas polémicas también. Bueno, hay que tener en cuenta que si la hipoteca es anterior y la hipoteca es escrita, que luego lo comentamos, la hipoteca no es así que es, a diferencia de los arrendamientos, es todo lo contrario. Se inscribe en el 100% porque es que si no, no se puede ejecutar. Entonces, si la hipoteca es anterior al arrendamiento, pues ni fraudes ni no fraudes. Cuando se ejecuta la hipoteca, luego, como luego lo hablaremos,
todas las cargas posteriores, sean otros embargos, sean otras hipotecas, sea un arrendamiento, da igual. Se ejecuta la hipoteca y se cancelan todos los derechos posteriores. Y la resolución de derecho arrendador, pues parecido. También eso está en los artículos 13 y 14, que realmente pues, está también explicado, que poco más hace falta. Bueno, arrendamientos especiales. Los primeros, igual no lo habéis oído en la vida, arrendamientos meliorando o edificando. ¿Quién me sabe responder? Le doy un punto positivo a quien me demuestre conocimientos en latín. Bueno, ese señor me está poniendo los ojos de huevo. Bueno, pues son arrendamientos que consisten en que el arrendatario, en lugar de abonar la renta en metálico, como en la mayoría de los casos, lo paga en especie. Puede ser, como históricamente eran los arrendamientos rústicos, yo arrendatario soy un trabajador de campo, y entonces yo necesito un terreno para mi propio beneficio, pero te voy a pagar a ti, propietario, arrendador, con trigo, por ejemplo. Pues eso estaba históricamente en las leyes primeras de arrendamiento rústicos. O, por ejemplo, yo te arriendo un piso que está absolutamente casi en estado ruinoso, tú vas a vivir ahí y mientras tanto lo vas a reformar. Y esa es la manera en la cual tú me vas a pagar a mí. Me vas a pagar mediante la reforma integral del piso. Claro, esa es una figura que viene muy bien a ambas partes. Esto es un poco parecido a lo que es la masovería urbana de Cataluña, que está regulado especialmente en Cataluña. La parcería está en la ley de arrendamientos rústicos, es un contrato en el cual, pero que no es solo arrendamiento rústico, sino que el propietario, aparte de aportar el terreno para que el arrendatario explote, la explotación agrícola, ganadera, forestal, le aporta una serie de materiales, los aperos de labranza, en fin, y se reparten entre ambos por porcentajes que correspondan, pues la explotación. Parte el propietario aparcero, parte el propietario cedente, parte el aparcero. Esto lo hemos dicho antes. Arrendamiento sobre parte de una finca. Parte de una finca puede ser finca urbana, lo sacaba antes a debate, pero por supuesto que yo no veo ningún problema en que se alquilen habitaciones. Y fincas rústicas, pero más que nada es también no es que haya problema, sino también la trascendencia jurídica que tiene que se aplique un régimen u otro. Por ejemplo, bueno, no lo he dicho, pero por ejemplo, efectivamente, el que vive en una habitación, vuelvo a lo anterior, no tiene derecho a tanteo retracto si se vende el piso, porque lo arrendado es una habitación. Y finca rústica también es muy habitual, porque yo propietario, imaginaos que yo soy el duque de Alba, y yo tengo unas casas, unas parcelas de hectáreas. No, una persona que me viene de campo, pues no quiere arrendarme todas mis parcelas, toda mi extensión, quiere un trocito. Se puede, y dice la Dirección General, sin necesidad de segregar, que sería un problema, obviamente, porque todo ya, si hay que segregar para poder arrendar, hay que acudir al ayuntamiento, licencia de segregación, pago del impuesto, etcétera. No, si está bien delimitada esa parte de la finca, se puede configurar en un contrato de arrendamiento e inscribirse en el registro. ¿Identificarse cómo? Pues muy fácil, con los metros cuadrados, parcela, área, hectáreas, áreas, centiarias y por supuesto los linderos, que el registrador tenga claro y una vez inscrita que aunque el arrendamiento recaiga solo sobre parte de una finca, se sepa claramente dónde cae. Bueno, uno de los temas estrellas, alquileres turísticos o vacacionales. Lo he dicho antes, es una materia autonómica. Por tanto, ya cada comunidad autónoma va sacando. En Aragón tenemos reglamento de 5 de mayo de 2015 que viene a decir que son los contratos, que no deja de ser un arrendamiento, que tengan por plazo una duración no superior a un mes. Si es duración superior a un mes, ya sería otra cosa. Tiene que ser duración inferior a un mes. Hay otras normas autonomías que ponen una semana, 10 días, 11 días. Estos arrendamientos, obviamente, por tanto, no se rigen por la ley de arrendamientos urbanos. Esta creo ahora en el 2.5 de la ley, si no recuerdo mal. Se regirán por la normativa autonómica. Estos arrendamientos, claro, si el arrendamiento urbano no llega al registro, imaginaos esto, cómo va a llegar un arrendamiento de una noche, un día, un fin de semana, no llega. Lo que sí que puede llegar también, que también el colegio estaba, tú eso lo sabes mejor que yo, Rocío Preteguer estaba trabajando en un proyecto para crear un registro o como una conexión con los diversos registros para que, lo mismo que he dicho antes, que en el registro de la propiedad, ya que no constan en los contratos específicos de arrendamiento, pero que si tenemos una serie de fincas registrales en las cuales tienen la licencia administrativa de apartamento turístico, bueno,
el cartoncito abajo en los portales de vivienda de uso turístico, pues que eso conste en el registro. De pisos vacíos que se están dando como en alquiler turístico o gente que está fuera por el propio concepto de domicilio y que sus casas se están dando por días, por fines de semana sin su conocimiento. Conocimiento del propietario. Sin conocimiento del propietario. ¿Y quién los estaba alquilando, pues? ¿Y quién los estaba alquilando? Pues gestorías, administradores, o sea, los que están con esos... Qué bien, qué gente más maja hay por el mundo, ¿eh? Oye, pero os voy a contar una anécdota que es de verdad, que es que yo o sea, me moría de la risa. Me contaron unos compañeros fiscales, los dos en Huesca, que antes estaban destinados en Reus y tenían una casa allí y entonces pues ya están destinados aquí y entonces la casa sigue en alquiler y mientras la tenían en venta la tenían pues en una inmobiliaria o en lo que sea, no sé bien en quién, en el tal, ¿no? Y entonces ellos no iban para nada porque están trabajando aquí, pero por no sé qué circunstancia fueron, tenían una cena o una despedida de otra fiscal tal y entonces fueron y se fueron a dormir a su casa y entonces dice que están durmiendo y que de repente se oye la puerta que se abre, el cuarto de baño, todo tipo de ruidos, los dos en la cama muertos de miedo y se levanta y dice, pero tú, ay, perdón, que pensaba que no estaban. Y era una persona, o sea, de las que les está llevando, que es que la gente usa las... Perdona, o sea, que no sabía que estaban. O sea, que sabían que le estaban arrendando algo que no era... Sí, no, este era el que se ocupaba del arrendamiento el que comerciaba, ¿no? Sí. Joder, haberme avisado. Que había salido, se había ido de copas y al final, pues con la llave se había ido a dormir. Pero ¿cómo conseguía la...? No, vale. Claro, hombre, tú dejas las llaves, Miguel Ángel, para que enseñen la casa, para que la vendan, vale. para tal. Ya. Sí. Claro. Entonces lo que puede hacer, claro, es defraudar quedándose el dinero. No te lo estoy arrendando. Estás todo el año ahí arrendando. No, nadie. Y todo a la saca. ¿Cómo suena? Tengo el caso, pero me ha pasado a mí. Que teníamos un apartamento que estaba en la costa, en de Cataluña, y bueno, estaba a la venta, también en un inmobiliario. Y yo, de vez en cuando iba, no sabía avisar, oye, voy a ir, no sé, pero una de las veces que no voy a avisar. Llegué, abrí la puerta, me encontré que había maletas, mochilas, bolsos, todo por ahí, hacia aquí está. Yo, la verdad es que dije, aquí me la he ocupado la casa, o lo que hay. Yo te voy a llamar, no sé cuál que estaba yo dentro con mi llave, yo cierro y lo sé, no tengo ningún problema. O sea, fue lo que se me ocurrió, ahí creo que era mi casa. Y entonces, a los 10 minutos, cuando no habían llegado, aparecieron los chicos que estaban ahí, los parejas jóvenes. Todos asustados, no me pregunto, ¿cómo? ¿Y quién? Eso está pasando, ese era el objetivo de Rocío, informar de quién es el propietario para saber si el que está negociando eso no es. Y pasó, y los chicos le habían alquilado, habían pagado, y pero bueno, eran los chicos, eran sí. Estamos hablando de inmobiliaria siempre. Sí, bueno, de inmobiliarias, de administradores, o sea, de no sé, o sea, pero de una persona responsable que se ocupa de eso. Igual en este caso era el portero, lo desconozco. Yo creo que era exactamente una inmobiliaria, ¿eh? Era exactamente una inmobiliaria y en este caso era el señor que llevaba una chufa buena además. Lo de código deontológico ya lo dejamos para otro día. Sí. Pasa, y esto pasa. Bueno, para eso, mira, claro, hay que tener una casa moderna, pero eso lo solucionas con domótica, con estas persianas que se suben y se bajan con el móvil. Titi, encender luces, claro, poltergeist. Porque el que esté ahí, alquilado, sin saber los propietarios, subiendo, bajando las persianas, te enciende la luz, te la apaga,
En fin. Pues ¿qué tal vamos aprendiendo? Con los cupas, con gente que alquila por la espalda del propietario. Que es un país maravilloso, sí, lo digo. Sí. Bueno. Sobre alquileres, es un tema muy importante, pero está relacionado y está más desarrollado en propiedad horizontal, que es la posibilidad de que vía estatutos en una comuna de propietarios en propiedad horizontal se impongan limitaciones. ¿Vale? Eso lo comentaremos más ampliamente. Es el tema quizás más de moda a día de hoy. De hecho, hablé con el notario de Zaragoza, me preguntó los registradores que íbamos a opinar sobre este tema y tal y cual. Bastante, por ejemplo, es que esto genera un problema. Porque, claro, no, pero aparte de eso es que, fíjate, no es lo mismo también, claro, arrendamiento de primera vivienda que cuando son arrendamientos turísticos, que el que va, hay de todo. Pero estamos hablando de anécdotas. Bueno, pues voy a decir lo que me contó este notario. Tienen vivienda en propiedad, es Huesca, es Jaca, una urbanización buena, con piscinita, zona verde y tal. Llegan, gente bañándose desnuda. ¡Viva la Virgen, ¿verdad? Haciendo casi una fogata y... Pero claro, porque el que alquila un fin de semana, que sabe que no va a volver a lo mejor en su vida ahí, pues a mí qué más me da. ¿Me apetece bañarme desnudo? Pues me baño desnudo. Y cosas así. Pero quiero decir, esto lo estoy diciendo como anécdota, que por eso muchas ya comunidades de propietarios, de vecinos, pues quieren, luego lo comentaré en el otro tema, meter en estatutos la prohibición o limitación de que no se pueda. De que no se pueda que un propietario de un piso pueda destinarlo a usos turísticos. Te adelantas siempre a las preguntas. Ese tema lo voy a tocar. ¿Cómo no voy a tocar ese tema? Claro, sí. Eso sí que te lo digo. Eso sí que te lo digo. No, eso sí que te lo digo. Los arrendamientos no se escriben, los estatutos de propiedad horizontal, todos. Eso pero luego te explicaré por qué sí. Bueno, el leasing inmobiliario, lo hemos hablado un poco antes. Y con la opción de compra, esta es una figura que sí que esto sí que se escribe. Eso sí que se suele inscribir. He tenido varios arrendamientos con opción de compra. ¿Realmente por qué se inscribe? Porque en realidad el arrendatario con esta fórmula está adquiriendo un derecho de adquisición preferente con la opción de compra. Es decir, el propietario no pierde el jus disponendi, puede venderlo a un tercero y el arrendatario se queda. Pero es que si el arrendatario ejerce la opción de compra que era anterior a esa venta, pues se resuelve. Por ejemplo, salió no hace muchos años, 2, 3, 4 años, José Luis Rodríguez Zapatero, presidente socialista del gobierno, salió en prensa que donde vivía, en un chalecito así majo y tal, había adquirido la propiedad mediante esta fórmula, arrendamiento con opción de compra. Y es bastante útil también, puedo pensar, porque tú pactas de esta manera y tú estás X tiempo viviendo ahí a ver si te gusta o no te gusta. Y si te gusta, pues ya tienes la garantía, la estabilidad, la seguridad de saber que te lo puedes quedar en propiedad, porque tienes la opción de compra. Bueno, gastos de formalización. Pues hay que diferenciar documento privado y documento público. En ambos casos, que hay gente que la gente se equivoca y se piensa que solo hay que pagar impuestos si es escritura pública. No. Es también documento privado. ¿Por qué? Porque, bueno, digo la terminología global del impuesto. No se tributa por AJD. Para estos jurídicos comentados no sería documento privado. Es que se tributa por transmisiones, porque hay cesión de uso, transmisión de uso. Pongo honorarios de abogado porque muchas veces se interviene un abogado. Y si es escritura pública, pues son honorarios de notario, del registrador, ya hemos dicho antes más o menos cuántos son. Y respecto al impuesto, sí es muy importante, y esto sí es un tema muy, muy importante para mí, la reforma del 2019, artículo 45.1.26 del texto refundido de transmisiones, que recoge la exención fiscal de transmisiones y es arrendamiento de vivienda. Esto es muy importante porque esto también podía fomentar el acceso de los contratos al registro, porque realmente uno de los argumentos que para no acceder era ese. No, es que si accede al registro ya es público, porque cuando es documento privado, ya os digo, la mayoría de la gente no paga el impuesto. Si lo formalizas de escritura pública y lo presentas al registro, ya te van a exigir la acreditación del pago del impuesto. Bueno, pues sería un obstáculo que hemos eliminado para que pudieran acceder al registro, que si es al menos de vivienda, arrendamiento de vivienda, está exento fiscalmente.
Luego también otra cosa os digo, también otra ventaja que podíamos conseguir, no conseguir, el gobierno, realmente es que el gobierno que sea, el de ahora, el de antes y el de después, no se da cuenta que fomentando la inscripción al arrendamiento, porque claro, las rentas que cobra el arrendador muchas veces ¿cómo son? Hola, buenos días. Foto, Belén, si me haces foto tienes que avisar. Bueno, que ese dinero muchas veces es dinero negro. Yo lo he conocido casos así, es decir, dinero negro me refiero a que no se declara en las recaudaciones en el IRPF. Entonces, si conseguimos que ese contrato de arrendamiento acceda al registro de la propiedad, el registro de la propiedad puede aportar al gobierno que corresponda una información muy útil para poder exigir los rendimientos inmobiliarios al propietario que cobra esas rentas vía IRPF. Estamos hablando de una economía sumergida pues muy importante. Es otro argumento muy importante a efectos fiscales que le vendría muy bien al Estado. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, y para terminar esta primera tema, pues cancelación. Siempre contando con que el arrendamiento está inscrito. Tenemos las normas generales, consentimiento del arrendatario, obviamente, esto siempre es también tracto sucesivo, el titular es el arrendatario, o resolución judicial firme, procedimiento, pues ya sea juicio ordinario, verbal, de ejecución hipotecaria o cualquier otra, en definitiva, cualquier ejecución. Normas especiales que hay, pues el Real Decreto 96, por caducidad de oficio por registrado una vez transcurriese una serie de plazos. Es decir, tú inscribes algo, cualquier otra cosa respecto a esa finca, pues lógicamente si ha transcurrido una serie de plazos mínimos, como hacemos respecto a otras cosas, si tenemos cargas caducadas, de oficio las podemos verificar. O un acta notarial en el cual se acredite que no se ha llevado a cabo la renovación de las sucesivas prórrogas. Luego tenemos una norma especial, 27.4 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que se ha podido pactar condición resolutora explícita. Eso a la día de hoy se está hablando entre los compañeros por otros temas de compraventa, pero bueno, que se ha pactado que si el arrendatario no cumple sus obligaciones, pues lógicamente se verifica, se ejecuta esa condición, básicamente por impago de renta. Y luego hay normas especiales en el artículo 28, pérdida de la finca, que no derive de culpa del arrendador, pues por ejemplo puede ser un escape de gas y explote todo el edificio, pues lógicamente ya no hay edificación habitable, se extingue el derecho, o igual para término similar, pero anterior, declaración de ruina, que ha de ser firme y que ha de verificarse en documento administrativo. Bueno, y esto sería todo lo que os quería comentar respecto de arrendamientos. No sé si queréis hacer alguna pregunta o hacemos un parón porque un descansillo. O alguna pregunta. Sí. Está preguntando Sagrario, sí, que es la de Teruel. Se puede registrar una opción de compra sin arrendamiento. ¿Se puede inscribir una opción de...? Hombre, sí, claro, sí. El artículo 14 del reglamento hipotecario, el primer inciso habla de opción de compra sin más, y en el párrafo segundo es cuando dice que si se pacta arrendamiento con opción de compra, la opción de compra, que por regla general está limitada a 4 años, podrá extenderse a la totalidad del plazo de arrendamiento. Sí se puede. Y de hecho es más habitual inscribir en la opción de compra que el arrendamiento con opción de compra. Sí. El arrendamiento con opción de compra es más moderna. Sí. Y en otros bienes que no son bienes inmuebles, como por ejemplo el establecimiento mercantil de farmacia, que es el botiquín de farmacia, tal, que tenemos en el registro de bienes muebles, porque también existe el registro de bienes muebles que no es objeto de este máster, pero que existe y que es un registro provincial y que pues, yo soy la registradora también de la propiedad mobiliaria de bienes muebles. Los establecimientos mercantiles, entre los que estaría la farmacia, que es muy común, y que es el conjunto, el botiquín, tal, lo que compone, es muy común inscribir una opción de compra. Alguien que pacta una opción de compra con otra persona, pues pensando que su hija está estudiando farmacia o lo que sea para el futuro. O sea que la opción de compra es una figura por sí sola que existe y que se utiliza, se viene utilizando. ¿Alguna pregunta más? ¿Aquí? Si os parece, paramos 10-15 minutillos hasta las 7:05 por ahí. Ya, pues. Volvemos ¿Ya tiempo? Sí, si no lo dejamos para las 7. Muy bien.